Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro hoy en este primer día del mes de agosto, en que celebramos también a este gran santo de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Él es obispo y doctor de la Iglesia. Queridos amigos, la palabra del Señor desde el libro de Levítico, capítulo 23, 1, luego del 4 al 11, del 15 al 16 y el 27 más del 34b al 37. El Señor dijo a Moisés: estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asamblea litúrgica. El día 14 del primer mes al atardecer es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en la asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo. Y así, queridos amigos, continúa esta lectura que es muy interesante, como el Señor le está dando algunas indicaciones de las fiestas litúrgicas, dice, en que se van a reunir. Queridos amigos, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Cuál es el objetivo de esta asamblea, de esta iglesia? Upeñan de atino cojina ñandeña bojera, upean con la iglesia, upean con la iglesia ñandeña eayepa. Peñan de atimiña ñojendu jangua. Y la fiesta litúrgica significa una de las cosas muy importantes para nuestra vida de comunidad. El tercer mandamiento de la ley de Dios dice: santificarás la fiesta. Sambaere upea y ñande. Porque ñande atemi manterango y catujanguaishala ñañojendu ayeva. Hayayojalju. Y por eso, entre comillas, siempre tenemos este gran motivo. En primer lugar, para dar gracias a Dios. El agradecimiento, el alabar, el encontrarnos. Y luego, queridos amigos, también el fortalecernos. Es decir, con la misma palabra del Señor, peñan de atiro, ina pera yaharon misajabe, peñan ya confesa miro, lleva, ya esa miñan de la pisacuera, vea ya esa la naña y mejai, ya neño lleva, sino que toda una comunidad que nos acompaña. Pidamos esta gracia especialmente hoy también al Señor, que nosotros seamos fieles, asidos siempre a la escucha de la palabra de Dios y principalmente a la escucha de nuestros propios hermanos que nos reunimos en la asamblea. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.